¿Alguna vez te has preguntado por qué la fe es tan poderosa? ¿Qué sucede cuando realmente entregamos todo en manos de Dios? Quizás estés pasando por un momento difícil ahora, un momento en el que todo parece imposible de resolver, o quizás ya has orado, has pedido, pero no puedes ver la respuesta. Pero ¿y si te dijera que hay un secreto para enfrentar cualquier circunstancia? ¿Y si la clave para transformar tu vida no estuviera en tus manos, sino en tu fe? Jesús nos enseña en Mateo capítulo 17, versículo 20. Les aseguro que si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí para allá y se moverá. Nada será imposible para ustedes. La fe tiene el poder de mover montañas. Hoy te mostraré algo profundo, lo que realmente sucede cuando depositas tu fe en Dios. No importa el tamaño de tu fe ahora. Incluso si es pequeña como un grano de mostaza, puede cambiar tu vida de formas que nunca imaginaste. Entonces quédate conmigo hasta el final de este video, porque la transformación que estás buscando puede comenzar exactamente aquí. Vamos juntos a descubrir el poder extraordinario que hay en confiar completamente en el plan de Dios para tu vida antes de continuar. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video, así ayudas a llevar este mensaje a más personas bendiciendo vidas con la palabra de Dios. La Biblia nos muestra repetidamente que la fe no es solo un sentimiento o una creencia vaga. Es una fuerza viva que mueve lo sobrenatural, que nos conecta directamente al corazón de Dios. Desde el principio, vemos el poder de la fe transformar realidades y traer a la existencia lo que parecía imposible. Y a lo largo de toda la Biblia, hombres y mujeres que confiaron en Dios a través de la fe, vivieron milagros, liberaciones, victorias y curas. Piensa en la fe de Noé, que sin ver una sola gota de lluvia, construyó el arca creyendo en la promesa de Dios, o en la fe de Moisés, que levantó su vara y vio el mar abrirse delante de todo el pueblo de Israel. Estas no son historias solo de un pasado distante, son recordatorios vivos de que la fe puede alterar circunstancias, desafiar lo imposible y hacer surgir el poder de Dios en nuestras vidas. El poder de la fe. ¿Alguna vez te has sentido perdido? Como si no supieras qué camino tomar, como si la vida estuviera lanzando obstáculos una y otra vez, sin importar cuán fuerte intentes avanzar. Bueno, permíteme decirte algo que podría cambiar tu perspectiva. La respuesta a esa sensación de vacío y frustración no está en los eventos que te rodean, sino en algo mucho más profundo: la fe. La fe, ese concepto que parece tan abstracto, pero que tiene el poder de transformar nuestra vida de maneras inimaginables. Es algo más que un simple deseo o una creencia pasajera. Es la fuerza interior que nos impulsa cuando todo parece perdido. Sin fe, ¿qué seríamos? Quizás estaríamos atrapados en un ciclo de desesperanza, sin ningún rumbo claro. Pero cuando tienes fe, cuando confías, todo cambia. Y créeme, lo sé por experiencia. Recuerdo un momento en mi vida cuando me sentía completamente abrumado. Los problemas parecían no tener fin. Las respuestas que buscaba no llegaban, y lo único que me quedaba era mirar al cielo y preguntar, ¿por qué? Pero en ese momento, la fe me dio algo que nada más pudo darme: esperanza. La fe no es solo una creencia, es un poder que se cultiva desde dentro, y cuando aprendes a confiar en ella, comienza a mover montañas. Ya no te enfrentas a la vida con miedo, sino con una nueva fuerza. Imagina por un momento que todo lo que deseas lograr está al alcance de tu mano, pero solo si crees lo suficiente para dar el primer paso. Eso es lo que la fe hace. Te impulsa a actuar, a moverte hacia lo que parece imposible. La fe como base de esperanza. La esperanza es algo curioso, ¿no? En los momentos más oscuros, es lo único que nos mantiene a flote. Y es precisamente la fe la que nos da esa esperanza, aunque no siempre podamos ver el futuro claramente. La fe es como una ancla invisible que nos mantiene firmes cuando todo a nuestro alrededor tiembla. Durante una de las épocas más difíciles de mi vida, cuando pensaba que no había salida, lo único que me permitió seguir adelante fue mi fe. No tenía respuestas, no sabía qué hacer, pero confiaba en que algo mejor estaba por venir. Y lo que descubrí cambió mi vida por completo. La fe, como base de esperanza. La esperanza es algo curioso, ¿no? En los momentos más oscuros, es lo único que nos mantiene a flote. Y es precisamente la fe la que nos da esa esperanza, aunque no siempre podamos ver el futuro claramente. La fe es como una ancla invisible que nos mantiene firmes cuando todo a nuestro alrededor tiembla. Durante una de las épocas más difíciles de mi vida, cuando pensaba que no había salida, lo único que me permitió seguir adelante fue mi fe. No tenía respuestas, no sabía qué hacer, pero confiaba en que algo mejor estaba por venir. Y lo que descubrí cambió mi vida por completo.
en su forma más pura, nos conecta con un futuro lleno de posibilidades. Aunque no podamos ver cómo va a suceder, la esperanza que surge de esa fe nos da el valor para seguir. Y créeme, esa esperanza es la que nos permite atravesar incluso las tormentas más intensas. Si alguna vez te has sentido desesperado, si alguna vez te has encontrado a punto de rendirte, quiero que recuerdes que la fe puede ser el faro que ilumina tu camino, sin importar cuán oscura sea la noche. Pero ¿qué sucede cuando la fe no es solo un sentimiento, sino algo que nos impulsa a actuar? ¿Cómo la fe se convierte en una fuerza activa, un motor que nos lleva a movernos incluso cuando no vemos el final del camino? Donde exploraré cómo la fe se convierte en el motor de acción de nuestra vida. La fe como motor de acción. Imagina que tienes una meta, un sueño, algo que realmente deseas alcanzar. Pero ¿qué pasa cuando no tienes ni idea de cómo llegar allí? La respuesta está en la fe, porque la fe no es solo esperar, es actuar con la confianza de que todo va a suceder, aunque el camino no sea claro. En mi propia vida, me encontré muchas veces con situaciones en las que no sabía cómo lograr lo que quería. La incertidumbre era mi compañera constante, y muchas veces me sentía tentado a rendirme. Sin embargo, lo que descubrí es que la fe tiene una fuerza increíble. Nos empuja a dar el primer paso, aunque el camino sea incierto. Puedo recordar con claridad un momento en el que tomé una decisión que cambió mi vida, y todo comenzó con un simple acto de fe. En ese instante, me di cuenta de algo crucial. La fe no es solo creer en lo que no ves, sino actuar como si ya estuviera ocurriendo. ¿Sabes qué fue lo que sucedió después? A medida que me comprometí con mi camino, los milagros empezaron a suceder, y las puertas que pensaba cerradas comenzaron a abrirse. La fe activa no solo nos da esperanza, nos empuja a la acción. Si alguna vez has sentido que la fe es solo un acto pasivo de esperar, déjame decirte que es mucho más que eso. En la siguiente página, te hablaré de cómo la fe también se convierte en una herramienta para confiar en nosotros mismos y en nuestras habilidades. Porque sí, la fe empieza en nuestro interior. La confianza interna. Alguna vez, en medio de mis momentos más difíciles, me di cuenta de algo increíble. La fe no solo se trata de confiar en lo que está fuera de ti, también se trata de confiar en lo que hay dentro de ti. He pasado por varias pruebas que me hicieron dudar de mis propias capacidades. ¿Puedo lograr lo que me propongo? ¿Soy capaz de enfrentar los desafíos que vienen hacia mí? La respuesta no vino de las personas a mi alrededor, ni de las circunstancias. La respuesta vino de mi interior. Fue la fe lo que me permitió confiar en mí mismo, a pesar de las voces de duda que me rodeaban. Durante esos momentos, tuve que aprender a silenciar mis miedos y escuchar esa voz interior que me decía que sí, que podía. La fe me enseñó que no es suficiente con esperar que el mundo te dé lo que necesitas. La fe es creer en tu propio potencial y dar ese primer paso, aun cuando no tengas claro cómo lo harás. Pero ¿qué pasa cuando esa fe en uno mismo se extiende a los demás? ¿Y si te dijera que la verdadera fuerza de la fe se encuentra en la confianza mutua, en las relaciones humanas? Sigue leyendo, porque en la próxima página te hablaré de cómo la fe puede transformar nuestras relaciones y conectar profundamente con los demás. Fe en los demás. La conexión humana. La fe no es solo algo que se cultiva internamente, también es una forma de mirar a los demás. A través de los ojos de la fe, vemos el potencial de las personas, incluso cuando ellos mismos no pueden verlo. Las relaciones humanas son fundamentales para nuestro crecimiento, pero la mayoría de las veces, las dudas y las inseguridades pueden hacer que desconfiemos de los demás. ¿Cómo podemos confiar plenamente en otros cuando nuestras propias vidas están llenas de incertidumbre? La respuesta está en la fe que ponemos en ellos. Esa confianza que surge no solo de lo que hacen, sino de lo que pueden llegar a ser. Recuerdo claramente una vez que decidí confiar en alguien a pesar de las dudas. Fue un riesgo, pero lo que descubrí es que la fe no solo nos ayuda a crecer por dentro, sino que también construye puentes. La fe fortalece nuestras relaciones, nos permite creer en el potencial de los demás, incluso cuando no lo muestran en ese momento. La fe no solo te fortalece, sino que también puede ayudarte a ser más resiliente frente a las adversidades.
En la siguiente página exploraré cómo la fe actúa como una fuente de resistencia, permitiéndonos superar las pruebas más difíciles. La fe como resiliencia. Ante la adversidad, te sorprendería saber cuántas veces me he caído, cuántas veces la vida me ha golpeado con fuerzas que parecían imbatibles. Y sin embargo, siempre me levanté. ¿Cómo? Gracias a la fe. La vida, a menudo, no es fácil. Hay momentos en los que parece que no hay salida, que la situación es imposible de superar. Pero lo que he aprendido es que la fe se convierte en la fuerza que nos da la capacidad de resistir, de levantarnos una y otra vez. Recuerdo un momento en el que estaba a punto de rendirme. Todo parecía estar en contra de mí y la adversidad no parecía tener fin. Fue entonces cuando algo dentro de mí, algo que solo puedo describir como la fe, me impulsó a seguir adelante, incluso cuando mis fuerzas ya no parecían suficientes. ¿Cómo lo logré? A través de esa fe que se convierte en nuestra mayor fuente de resiliencia. La fe no elimina los obstáculos, pero nos da el coraje y la fuerza para superarlos. En los momentos más duros, la fe es lo que te mantiene en pie. La fe en tiempos de incertidumbre. ¿Qué haces cuando el futuro está lleno de niebla, cuando todo lo que ves es incertidumbre? ¿Cómo sigues adelante cuando no sabes lo que viene después? La respuesta, una vez más, es la fe. He estado en esa encrucijada muchas veces. Momentos en los que el futuro parecía completamente incierto, donde las dudas sobre lo que vendría a continuación me mantenían despierto por la noche. ¿Cómo seguir adelante cuando no hay certezas? La respuesta fue, como siempre, la fe. La fe nos da la capacidad de caminar por el borde de la incertidumbre, con la confianza de que el camino, aunque no sea visible, es el correcto. Nos enseña a confiar en algo más grande que nosotros mismos, algo que no podemos controlar, pero que nos guía hacia donde debemos ir. Yo solía pensar que, si no veía un camino claro por delante, no podía avanzar. Pero la fe me enseñó algo valioso. A veces, el paso más grande que puedes dar es confiar en el proceso, incluso cuando no entiendes por qué las cosas suceden como suceden. Milagros y testimonios de fe. ¿Crees en los milagros? Quizás pienses que solo suceden en las historias, pero déjame decirte algo. Los milagros son reales y la fe tiene el poder de desbloquearlos. Yo nunca imaginé que experimentaría algo que pudiera describir como un milagro. Pero cuando miramos atrás, entendemos que esas coincidencias o eventos inesperados son en realidad respuestas a la fe que hemos tenido. A lo largo de mi vida he sido testigo de milagros, tanto pequeños como grandes, todos impulsados por la fe. Uno de los momentos más impactantes para mí ocurrió en una época muy difícil. No sabía cómo resolver una situación que parecía insuperable, y cuando menos lo esperaba, algo sucedió. A través de la fe, las puertas que parecían cerradas de repente se abrieron y las soluciones que ni siquiera imaginaba comenzaron a aparecer. Los milagros no siempre se presentan de la forma que esperamos, pero lo que he aprendido es que la fe tiene un poder que trasciende lo humano, un poder que puede cambiar destinos y transformar nuestras vidas de maneras inexplicables. La paciencia en la fe, confiando en el tiempo perfecto. Hay algo que a menudo olvidamos cuando hablamos de fe. No se trata solo de confiar, sino también de saber esperar. La fe requiere paciencia, porque Dios tiene su propio tiempo para cada cosa. Es común querer respuestas inmediatas. Queremos ver resultados en el momento. Pero la verdadera fe también implica esperar pacientemente y confiar en que lo que es para nosotros llegará en el momento perfecto. He aprendido que, a veces, las cosas no suceden cuando las esperamos, sino cuando estamos realmente listos para recibirlas. He tenido varias experiencias donde parecía que las puertas se cerraban, que los tiempos no eran los adecuados. Pero lo que me di cuenta con el tiempo es que Dios no tarda, llega en el momento exacto, aunque eso no siempre coincida con nuestra percepción del tiempo. La paciencia es una de las pruebas más grandes de fe. Aprender a esperar sin desesperarse, confiando en que todo tiene un propósito divino, ha sido uno de los mayores desafíos en mi caminar con Dios. Pero, al final,
La espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación, de crecimiento y de fortaleza. ¿Te has sentido alguna vez frustrado por no ver respuestas inmediatas? Veremos cómo podemos fortalecer nuestra fe aún en tiempos de espera. La paciencia es un arte y podemos aprender a cultivarla. Fortaleciendo la fe en tiempos de espera. La espera no es tiempo perdido, es un tiempo de crecer, de madurar y de prepararnos para lo que está por venir. Cuando estamos esperando algo, ya sea una respuesta a una oración, una oportunidad o una bendición, es fácil caer en la desesperanza. Pero la espera, si la vivimos con fe, no es un periodo vacío. Al contrario, es una etapa llena de potencial. Es un tiempo para reflexionar, para prepararnos espiritualmente y para confiar en que lo mejor está por venir. En los momentos de espera, he aprendido a ocupar mi mente y mi corazón en cosas que nutren mi fe. A veces la clave no está en esperar sin hacer nada, sino en mantenerse activo en la fe, continuando con nuestra vida diaria, mientras confiamos en que lo que Dios tiene para nosotros será mucho mejor que lo que imaginamos. En esos tiempos de espera, es crucial recordar que Dios nunca llega tarde, aunque, a veces, parezca que las respuestas no llegan cuando las esperamos. Él tiene un plan perfecto, y su tiempo es siempre el adecuado. Hablaremos de cómo la fe nos da dirección cuando nos sentimos perdidos. A veces, todo lo que necesitamos es una pequeña chispa de fe para encontrar nuestro camino nuevamente. ¿Te has sentido perdido alguna vez? Aparte te diré cómo la fe puede iluminar tu camino. La fe como luz en la oscuridad. Cuando todo parece oscuro y no sabes por dónde ir, la fe se convierte en la luz que guía tus pasos. Aunque el camino sea incierto, la fe es la brújula que nos orienta. He pasado por momentos en los que sentí que no tenía dirección, como si estuviera caminando en un túnel sin salida. Pero algo extraño y hermoso sucedió en esos momentos. Mi fe, en lugar de disminuir, aumentó. Me di cuenta de que la fe no solo se trata de tener respuestas claras, sino de confiar en el proceso, incluso cuando no podemos ver el final del camino. La fe tiene una capacidad increíble para iluminar nuestro caminar, incluso cuando todo parece sombrío. A través de la fe, entendí que a veces no necesitamos tener todo claro. Solo necesitamos confiar en que Dios nos está guiando. La fe es esa luz interna que nos permite seguir adelante sin importar cuán oscura sea la situación. Aunque no tengamos todos los detalles, sabemos que estamos en buenas manos. La fe no solo ilumina nuestro caminar, también nos da el valor de dar pasos hacia lo desconocido. Exploraremos cómo la fe puede ser el combustible para avanzar, incluso cuando el futuro parece incierto. No te lo pierdas. Avanzando con fe, el valor de dar el primer paso. La fe no se trata solo de esperar pasivamente. Se trata de dar el primer paso, aunque no veamos todo el camino. A veces lo más difícil no es la incertidumbre, sino dar ese primer paso. La fe nos impulsa a actuar, aunque no tengamos todas las respuestas. La fe nos da el valor de dar ese primer paso, confiando en que el siguiente aparecerá en el momento adecuado. Yo también he tenido que dar muchos pasos de fe. A veces todo lo que tenía era una pequeña chispa de confianza, pero esa chispa fue suficiente para comenzar el camino. El primer paso es lo que nos pone en movimiento, y es cuando lo damos, cuando decidimos confiar, que empezamos a ver cómo Dios va abriendo puertas en el proceso. La fe es más que una creencia, es un refugio en la tormenta, un faro de esperanza en medio de la incertidumbre. Nos da la fuerza para seguir adelante cuando las dificultades parecen insuperables. Nos recuerda que no caminamos solos y que, incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue teniendo el control. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, encontramos paz en el caos, propósito en la prueba y esperanza en lo que está por venir. La fe no significa la ausencia de problemas, pero sí nos da la certeza de que Dios camina a nuestro lado, sosteniéndonos con su amor inquebrantable. Y si alguna vez sientes que la ansiedad intenta apoderarse de tu corazón, recuerda que la palabra de Dios está llena de promesas que traen consuelo y fortaleza. Así que, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte este mensaje que puede ser justo lo que necesitas en este momento. Dios tiene algo especial para ti. Por eso, en nuestro próximo video,
Te compartiré versículos de la Biblia contra la ansiedad que cambiarán tu vida. Estas palabras no solo calmarán tu mente, sino que transformarán tu manera de enfrentar los momentos difíciles, llenándote de la paz que solo Dios puede dar.